Vamos a abordar el tema destacado del día de hoy. Y bueno, este es un tema que lo venimos siguiendo. Si usted es un fiel seguidor de este programa, y espero que así lo sea, como sabrá, venimos haciéndole seguimiento al tema de la guerra en Gaza. Y esto no directamente desde el 7 de octubre, cuando estalló este conflicto, el 2023. De hecho, los venimos siguiendo antes, cuando ya hubo algunas escaramuzas presentes previamente que han estado básicamente desde que ha comenzado este programa. Cada vez que ha habido una escaramuza, bombardeos, cuando se asesinó a la periodista Shireen Abu Akleh, es decir, todos esos temas siempre los hemos abordado porque nos parece un punto importante, nos parece que hay un opresor y hay una víctima en todo este tema, y realmente es además un hecho complejo, no solamente para cargarle la responsabilidad al opresor, sino es un tema muy difícil de entender. Y pese a usted donde se encuentre en este lado del tema, nosotros lo que aquí hacemos es tratarle de hacer entender las circunstancias, los temas, los hechos, las cosas que directamente están pasando. Usted ya verá si está con el opresor o con el oprimido. Lo que nosotros hacemos acá es mostrarles las cosas tal cual como están pasando. Y bueno, hay un nuevo episodio dentro de todo esto, y además quiero decir que lo hemos adelantado. Esto es algo que nosotros lo venimos diciendo hace meses. Casi desde que ha comenzado el conflicto, nosotros ya estábamos visualizando una posibilidad de que el conflicto iba a terminar básicamente con una anexión, ¿no? Y eso es lo que parece que va a suceder con Gaza, o por lo menos así lo han expuesto las autoridades del Gabinete de Seguridad. El Gabinete de Seguridad además está compuesto por un grupo de personas ultraortodoxas, ¿no? Ultraortodoxas quiero decir en su religión, en su forma de pensar, en el hecho en el que Gaza no debería existir, Gaza no tiene derecho de existir, y que en realidad eso es Judea y debería pertenecerles completa e íntegramente a los judíos. Yo sé, suena como un planteamiento excesivamente radical, pero poniéndonos del lado de los judíos, igual es la parte, digamos, de extrema derecha dentro de la sociedad israelí. Es decir, hay un grupo pequeño en Israel que piensa así. Sin embargo, la mayoría de los israelíes pues están un poco más en el medio, ¿verdad? Ellos seguramente quieren que su país tenga seguridad, pero que no exista una anexión. Y esto pone en peligro la propia integridad de la sociedad israelí, porque esto va a comenzar a fragmentar el entendimiento social. Porque a nadie le gusta ser un opresor, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que este 5 de mayo el gobierno de Israel, el Gabinete de Seguridad, aprobó un nuevo esquema militar para continuar con su ofensiva en el enclave palestino. Destrozado ya por más de un año de bombardeos, es tal vez el objetivo israelí ocupar y retener el territorio. El plan, que incluirá, entre otras cosas, la ocupación de la franja, la retención de los territorios y el movimiento de la población de Gaza hacia el sur. Así lo afirmó una fuente del gabinete israelí bajo el anonimato, citada por la agencia EFE. El cambio en el enfoque bélico israelí, que deja de lado el método de incursiones temporales para desmantelar a la milicia palestina de Hamás, fue ampliamente celebrado por la extrema derecha israelí, que lleva buscando conseguir este viraje en los esfuerzos militares durante años, y en especial después del ataque del 7 de octubre de 2023. Horas después de este anuncio, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, que es uno de los rostros más extremos de la derecha israelí, se abanderó con la nueva estrategia militar, invitando también a la población israelí a desestigmatizar la posibilidad de tomar el control total de la franja de Gaza. Según fuentes oficiales citadas por Reuters, la nueva estrategia bélica de Israel tiene una fecha tentativa de inicio y sería justo después de la visita del presidente Donald Trump a países del Golfo Pérsico a mediados de este mes. El retraso de la operación de ocupación israelí, que el mandatario estadounidense pase por la región, parecería, según analistas, ser una suerte de estrategia del gobierno de Netanyahu para presionar a que Hamás regrese a las negociaciones para la liberación de los rehenes que aún permanecen cautivos en el enclave. Aprovechando la figura de Trump como mediador, nombrada Operación Carros de Gedeón, la nueva estrategia militar de Israel, de ser implementada, marcaría un antes y un después en la lógica del conflicto israelí-palestino.
primero en la tradición militar de Israel desde hace 2 décadas y después en la existencia misma del pueblo gazatí. Aquí tenemos algunos cuadros para ampliar el informe. En 1967, Israel arrebató a Egipto el control de la Franja de Gaza tras la Guerra de los 6 días, en donde también ocupó Cisjordania y Jerusalén del Este, zonas que hoy en día siguen bajo su control. Entre 1967 y 1993, Israel construyó más de 20 asentamientos judíos en la Franja de Gaza. En 2005, la administración de Ariel Sharon puso fin a la presencia israelí en Gaza. En el momento se creía que la decisión de Sharon había enterrado por siempre la posibilidad de que Israel volviera a instalarse en Gaza. Actualmente, al menos 52.567 personas han muerto en Gaza. 2.459 de ellas desde que se reanudó la ofensiva israelí hace un par de meses, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Ahora, 52.567 parece un número sí gigantesco. Que mueran 52.000 personas es un número gigantesco. Pero es más, porque dense una vueltita por cualquier página, por cualquier red social y escriban Gaza. Y vean Gaza antes y Gaza después. Y van a ver el nivel de destrucción verdadero. Debajo de esos escombros, enterrados en ese montón de concreto en el que ya no se pueden rescatar a las víctimas porque no entra gasolina, no entra diésel, no entra maquinaria, es decir, algunas personas sacan a sus muertos con sus propias manos. Maquinaria pesada muy difícil que opere. No entra ayuda humanitaria hace 2 meses porque Israel la tiene prohibida. Dentro del plan de anexión o de ocupación de Gaza que está desplazando a la población al sur, se ha aprobado el ingreso de ayuda humanitaria que sea controlado por empresas privadas israelíes, ¿no? Una pequeña concesión para un grupo de personas, los palestinos, que están muriendo de hambre, literalmente. Hay signos terribles de desnutrición dentro de los menores. No se consiguen alimentos porque no pueden ingresar. No se olviden que es un enclave que está completamente controlado tanto por tierra como por mar por parte del ejército israelí. Entonces no entra nada. Y si entra es verdaderamente insignificante y no alcanza para los 2 millones de personas que todavía viven ahí, desplazados de un lado a otro. Así que bien, es una situación dramática. Vamos a analizar el tema. Está con nosotros nuestro analista internacional tiene una especialidad en temas de Medio Oriente. Él nos pide que se ha cambiado el nombre, así que ya no es Álvaro Montenegro, ahora él se hace conocer como Iskay Montenegro, se ha cambiado el nombre y lo vamos a respetar. Iskay, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Jorge Luis. Un gusto poder hablar contigo y como dijiste en tu introducción, llevamos tocando este tema ya casi 1 año y medio, casi 2 años, y vimos cómo esto progresivamente se va descontrolando, ¿no? Y bueno, esto afecta, es como el Medio Oriente siempre es el centro del mundo en temas de conflicto y bueno, vemos que cada vez se hace más y más tal vez insostenible. Sí, sin duda alguna. A ver, ¿y sabes qué es lo más sorprendente de todo? Que esta tierra, esta porción de tierra es donde ha nacido la humanidad. Básicamente es una de las cunas de la humanidad, es donde se ha creado la agricultura, donde se han domesticado los animales. Es una luna creciente de prosperidad y estabilidad. No por nada es una tierra tan disputada. Sí, claro, Medio Oriente es, bueno, la madre de las civilizaciones, se considera Sumeria, y de Sumeria se inventó varias cosas como la escritura, y precisamente Europa, todo el saber europeo, Europa precisamente, si uno ve la mitología, Europa, en el mito, es una mujer que vino encima de un toro, que vino precisamente de Medio Oriente. Muchas cosas Europa debe a Medio Oriente de las civilizaciones sumerias, babilónicas, que no quiera reconocerlo, es otra cosa. Así es. Bueno, vamos entonces ya con esa pequeña introducción histórica
pasemos al tema de la actualidad, ¿no? Hay una visita próxima del presidente Donald Trump que vendría a sellar un poco esta expectativa que al parecer, y como también lo habíamos predicho, eh, no sé si es motivo de celebrar haber predicho algo, pero lo recuerdo que lo hayamos predicho previamente, que el ingreso de Donald Trump iba a justamente animar mucho más a los israelíes a ya verdaderamente tomar unas medidas mucho más serias. Y tal cual, dicho y hecho, eso es lo que va a pasar. Porque Trump además se inventó para hacer una hermosa Riviera, hacer la Cancún de Medio Oriente, otro Dubái, expulsando a 2 millones de personas entre Siria, Egipto, Líbano, etcétera, donde los puedas votar mejor para ellos, y convertir a esto en una Riviera sin desastre, quitar todos los escombros y levantar una ciudad súper moderna, y eso parece encantarle al gabinete de seguridad de Netanyahu. Tenemos esa visita y eso podría marcar entonces esta nueva etapa de ya una ocupación verdadera, más territorio para Israel. Sí, bueno, el tema de la visita de Trump es muy importante y a veces complejo. Hay varias capas de análisis. Esta es la primera visita, bueno, la primera visita de Trump fue al Vaticano cuando murió el Papa, pero esta es una visita política, ¿no? Que va a visitar Saudi Arabia, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y esto lo hace justamente, como usted, como dijo, como dices al principio, la operación, las carrozas de Gideon. Estas supuestamente van a comenzar el 16 de mayo, justamente el último día que Trump esté en el Medio Oriente. Ahora, si recordamos, Trump quería tomar Gaza como su Riviera, y esto ha sido visto por muchos también como un golpe, por así decirlo, a un sector de Israel, ese sector que está por lo que se conoce en hebreo como el Eretz Israel, que busca el gran Israel, el Israel bíblico de las tierras de Canaán. Porque ellos dicen, acá yo me baso en un analista, porque yo también veo mucho la perspectiva y trato de entender la perspectiva israelí, aunque también sea extrema, por así decirlo. Y por ejemplo, hay un conocido ex espía israelí, que se llama Jonathan Pollard, que él trabajó en la sección de inteligencia de los Marines de Estados Unidos. Él estaba filtrando información por los años 2000 hacia Israel y estuvo en prisión 10 años y volvió a Israel y es considerado ahí un héroe. Y él lo que dice, me permito leer de manera literal, él dice, los americanos quieren a Gaza como quieren Groenlandia, Canadá o Panamá. Derramamos nosotros, se refiere a los israelitas, grandes cantidades de sangre peleando por Gaza durante el último año y medio, y se supone que debemos entregar Gaza a los americanos. La idea de entregarla debería ser la base para que el gobierno de Netanyahu caiga. Entonces, muchas sección de Israel, igual Bezalel Smotrich o Ben-Gvir, esas facciones que posibilitaron la coalición de Netanyahu, verían esta entrega de Gaza a Estados Unidos como una traición, de que su sangre, como le dice Jonathan Pollard, ha sido en vano, y de que ese plan de conseguir el Israel bíblico puede verse atrás. Bien, a ver, quiero pasar un poco a lo que significa este siguiente episodio, y lo estaba diciendo en la introducción también, a ver si me ayudas a amplificar esta información. Estaba leyendo un artículo relacionado justamente del New York Times, relacionado a lo que podría suceder en el quiebre de la sociedad israelí. Todos podríamos creer que los israelitas están de acuerdo con seguir anexionando ya de manera mucho más agresiva, ¿no? Porque antes era pasito a pasito, suave, suavecito, irse agarrando zonas en base a los colonos, los famosos colonos que de a poco van ocupando el territorio, muy lentamente, de a poco, etcétera, muy cauto. Y sabemos que dentro de la sociedad israelí también hay serios miramientos de esos porque viola el derecho internacional. ¿Qué crees que pase con la sociedad israelí, que además ya tienen bastantes años a Netanyahu? Se consideraban una democracia plena, pero sus indicadores democráticos vienen retrocediendo notablemente. El señor Netanyahu no parece moverse de ese lugar a pesar de la coalición que lo tiene con vida. Veamos la interna también de Israel a nivel político y a nivel societario, que estaba generando también enormes protestas dentro de su territorio.
Sí, como dice este ex espía israelí Jonathan Pollard, a lo que Netanyahu lo único que le importa es quedarse un día más en la silla del poder. Y también a Netanyahu desde hace el tiempo, hace tiempo él veía sacarse de las manos a Gaza, que veía un problema como una espina que siempre le molestaba. Entonces él decía que también está de acuerdo con este plan de Trump, de acuerdo a este análisis dice, bueno, voy a entregar Gaza a quien sea, la cosa es de una vez liberarme de este problema, ¿no? Pero hay personas que para esto no es aceptable, ¿no? Y también es muy interesante que en esta visita de Estados Unidos, de Trump a Medio Oriente, también hay rumores o se dice que en Saudi Arabia Trump justamente se haría un encuentro con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en Riad, en la capital de Saudi Arabia. De pasar esto la próxima semana sería un hecho totalmente histórico, como también fue la anterior vez el encuentro de Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pero si esta vez se encuentra con Irán, esto impediría que Israel ataque a Irán. Y bueno, también hay la relación entre Trump y Netanyahu no es muy buena y esto está afectando la sociedad israelí y poco a poco se ve que está asomando la cabeza un poco más este posible guerra civil que se va a ver tal vez dentro de Israel y este mandato de Trump, estos últimos 3 años que le quedan, va a ser definitivo, muy definitivo, obviamente para la región de Medio Oriente y también para el mundo. Me parece que estás yendo muy lejos al decir que puede haber una guerra civil, ¿no? Bueno, al escuchar a estas, lo que hablan estos que apoyan al Israel bíblico, como ellos dicen, han visto su sangre de sus hijos morir en Gaza, obviamente del lado israelí, ¿no? Del lado de Gaza es todo lo que ya mencionaste, el genocidio, la hambruna, y no creo que dejen así nomás que Netanyahu entregue Gaza a Trump, que aquí es muy importante igual, el juego mayor, el ajedrez, el tablero grande de ajedrez, es que Gaza, Trump no solo lo va a convertir en una riviera, ¿no? Lo convertiría en un puerto comercial que rivalice con la ruta de la seda de China que tiene planeada en Medio Oriente, ¿no? Porque, y también Netanyahu, esto es el corredor de la India, de Medio Oriente y Europa. Ese es un proyecto comercial grande que Europa quiere hacer su comercio a Asia, que justamente pase a través de Israel. Y acá Estados Unidos entraría, convirtiendo a Gaza en un centro, un puerto comercial grande, pasa por Israel, por Saudi Arabia y por los Emiratos Árabes Unidos y que conecta a la India, que es, bueno, el tema de las relaciones entre la India e Israel también es muy cercano y amplio. Y también eso está viendo, ¿no? Excelente. Bueno, queremos agradecerte por habernos acompañado durante esta edición y es que haya sido importante escucharte. De nada, un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí lo tienen. Ese es el tablero geopolítico que se está moviendo con este conflicto de amplias proporciones. Bien, ahí estaba el informe completo.